Muy buenas. Amantes de la velocidad y del drama italiano más intenso que una telenovela de Mediaset. Si alguna vez has pensado que las curvas de Mugello esconden más secretos que el garaje de tu cuñado, este es tu vídeo. Suscríbete, porque hoy vamos a destapar una operación más turbia que darle otra oportunidad a Lorenzo en Ducati. Esto va en serio, o tan en serio como puede ir algo cuando Marc Márquez está involucrado y hay dinero italiano de por medio. Marc, dominando la temporada 2025 como si jugara al FIFA en modo principiante, llegó a Mugello como el enemigo público número 1. Con 7 victorias en las sprints y 4 en carreras largas, el catalán se había ganado el odio de medio paddock. Lo que ocurrió en Italia fue más retorcido que la chicane de la curva 5. No solo lideraba el campeonato, lo hacía vestido de rojo Ducati, lo que para muchos es como ver a Cristiano en el Barça. Márquez y la Desmosedici parecían uno solo, y eso no gustaba nada a quienes preferirían verlo peleando con una Honda más lenta que un Panda subiendo una cuesta. Cuando Marc Márquez está cómodo, es cuando se vuelve peligroso para los demás. Y en Mugello, donde Bagnaia se siente local, y los tifosi gritan como en San Siro, alguien decidió que había que frenarlo. Así que ponte cómodo, porque lo que te voy a contar va a dejarte con la boca abierta. ¿Estás preparado? Deltel, la historia comenzó antes de que las motos pisaran Mugello. Márquez llegaba liderando el mundial con 32 puntos sobre su hermano, lo que ya era una provocación para muchos. Pero hacerlo de rojo en la casa de Ducati era casi una declaración de guerra. Los rumores en el paddock eran tan comunes como la pasta en casa de una nona. Se decía que varios equipos habían mantenido reuniones secretas. El tema era siempre el mismo: cómo frenar a Marc sin que se note. Verlo ganar cada semana se había vuelto tan predecible como las excusas de Honda. La tensión se notaba. Los mecánicos de otros equipos miraban el box de Ducati con recelo. Marc disfrutaba cada entrenamiento como si fuera el primero, pero no todos estaban contentos con este nuevo orden. Muchos recordaban los viejos tiempos, cuando las carreras eran impredecibles y Marc no era tan querido. Los medios italianos comenzaron a cuestionar su rendimiento, insinuando que tenía la mejor moto o que algo raro había detrás de sus victorias. Durante la cena de pilotos, el ambiente era tan tenso como los neumáticos de Marc en una clasificación. Las conversaciones se apagaban cuando él se acercaba, y las miradas eran más afiladas que las estrategias de Ducati. Pero Marc, sonriente y confiado, seguía centrado. Lo que no sabía es que otros ya estaban preparando algo. Si fuera una serie de Netflix, este sería el momento del montaje con música épica. Porque cuando se trata de conspirar contra Márquez, no falta quien se apunte. Primero estaban los puristas de Ducati, que no soportaban verlo ganar con su moto. Luego, los nostálgicos de Honda, que sufrían viendo a su ex brillar con otro. Algunos aún soñaban con que volviera, pero la realidad era otra. También estaban los veteranos, que veían en Marc el recordatorio de que sus mejores años ya pasaron. Y por supuesto los tifosi más radicales, que veían en Marc no a un rival sino a un invasor, pero el personaje más intrigante era el llamado el estratega. Nadie sabía quién era, pero su influencia se sentía. Era como el Kaiser Söze del motociclismo. Decían que era un exingeniero o un periodista aburrido, pero todos coincidían en algo: sabía cómo mover los hilos. Mientras Marc revisaba los datos con calma, otros se reunían en bares, motorhomes y hasta en baños VIP, tramando cómo arruinarle el fin de semana. Marc, ajeno a todo, confiaba en su talento, pero esta vez, lo que le esperaba era más complicado. El sábado, día clave de clasificación, fue el momento en que entró en acción la Operación Toscana. Todo comenzó con filtraciones a la prensa sobre supuestas irregularidades técnicas en su Ducati. No eran acusaciones directas, sino esas insinuaciones venenosas que se expanden como la gripe. Se comenta, se rumorea, fuentes cercanas dicen. El objetivo era claro: desestabilizar, y no se quedaron ahí. Durante los libres del sábado, varios pilotos comenzaron a estorbar sutilmente a Marc en pista. Nadie lo hacía de forma tan evidente como para ser penalizado, pero todos lo suficientemente molestos para impedirle marcar tiempos. Y mientras esto ocurría, en los boxes seguía la guerra psicológica.
Mecánicos de otros equipos hablaban de las mejoras técnicas de Ducati, sembrando dudas sobre si Márquez tenía ventajas. Era la típica batalla mental del paddock, pero con un toque italiano que ni Maquiavelo. El clímax llegó cuando alguien filtró que Marc usaba una configuración de motor especial. Falso, claro, pero también contado que sonaba creíble. Los periodistas lo devoraron, y las redes sociales ardieron en debates sobre si Marc jugaba con las mismas reglas. Pero aquí viene lo mejor de todo. Marc, ese gladiador moderno que ha vivido más polémicas que cambios de neumáticos, reaccionó a toda esta operación con la tranquilidad de un monje budista. Salió a pista, ignoró completamente el circo mediático y se dedicó a hacer lo que mejor sabe: pilotar como si la moto fuera una extensión de su cuerpo. Y ahí fue cuando los conspiradores se dieron cuenta de que habían subestimado gravemente a su objetivo. Porque Marc Márquez no es solo un piloto excepcional, también es un maestro en convertir la adversidad en motivación. Cada obstáculo, cada insinuación maliciosa, solo añadía combustible al fuego de su determinación. La clasificación estaba por comenzar, y mientras creían que habían creado el caos perfecto, Marc se preparaba para demostrarles que hacía falta mucho más para detener a un campeón en forma. La guerra había empezado, pero la batalla decisiva aún estaba por llegar, porque nuestro protagonista no llegó hasta aquí siendo dócil. Marc es como esos leones que parecen dormidos, hasta que alguien comete el error de despertarlos. La primera señal de cambio fue su sonrisa durante la rueda de prensa. No era la sonrisa del Marc relajado, era esa otra que anuncia problemas para el resto. Los periodistas, cargados de preguntas envenenadas, se encontraron con un Marc que respondía con elegancia afilada. Irregularidades técnicas, repetía con ironía. La única irregularidad es que algunos se sorprendan de que sepa pilotar una Ducati. Era un mensaje claro, también sabía jugar la guerra psicológica, y tenía mucha más experiencia en ella. Pero la verdadera respuesta llegó en pista. Cuando Marc salió para la Q2, la conspiración italiana se desintegró. En esos minutos dio una lección magistral de cómo desmontar un sabotaje con talento puro y tiempos de vuelta brutales. Primero esquivó el tráfico como si fuera un videojuego. Luego, cuando intentaban frenarlo, encontraba líneas nuevas. El momento culminante fue su vuelta definitiva. Cada sector era un golpe sobre la mesa. Cada parcial en rojo, una declaración de intenciones. Y al cruzar la meta, no solo se llevó la pole, sino que rompió el récord del circuito. El silencio en el paddock fue tan profundo que se podía escuchar el arrepentimiento de los que habían intentado tumbarlo. Marc bajó de la moto con la tranquilidad del deber cumplido. Se quitó el casco y sonrió a las cámaras como diciendo: ¿de verdad creíais que con esto bastaba? La operación Toscana había fracasado, pero esto era solo el primer round. Habían despertado al monstruo, y ese monstruo no estaba listo para dejar de jugar. Llegó el domingo. El día grande. Marc, con la pole y la sangre caliente, iba a demostrar por qué es la pesadilla de todos sus rivales. Durante el warm-up ya se notaba su actitud, peligrosamente relajada, esa calma que solo tienen los depredadores antes de cazar. Mientras otros buscaban el setup perfecto, Marc se paseaba por boxes como quien ya sabe cómo acabará la película. Durante la vuelta de formación, varios pilotos intentaron tácticas de intimidación. Gestos, acercamientos, hienas intentando asustar a un león, y llegó la salida. Las luces se encendieron, el silencio fue total, y el mundo contuvo la respiración. Marc mantuvo la posición como si estuviera atornillado a la pista. En pocas vueltas, abrió una ventaja abismal, parecía estar compitiendo en otra categoría, pero los conspiradores no se rendían. En la vuelta 12 coordinaron un ataque masivo. Una estrategia brillante, salvo por un detalle: estaban enfrentando al rey del caos. Marc no solo resistió, sino que transformó el ataque en espectáculo. Cada intento, anticipado; cada maniobra, neutralizada. En la vuelta 18, decidió cerrar el espectáculo. Aceleró, abrió 5 segundos en 3 vueltas, y cruzó la meta con una diferencia humillante. No era solo una victoria, era un mensaje: en esta pista mando yo, y mientras celebraba, el paddock entero intentaba explicar lo inexplicable. Excusas, argumentos sin sentido.
Como si unos magos aficionados trataran de justificar por qué su truco acabó metiéndolos a ellos en la chistera. Los conspiradores aprendieron la lección. Jugar contra Márquez no es solo difícil, es casi imposible. Era el tipo de análisis técnico que haría sonrojar hasta a los comentaristas más generosos. Pero la verdadera joya llegó con las declaraciones de algunos pilotos involucrados. Uno de ellos, cuyo nombre no diremos pero rima con Fabio Quartararo, insinuó que Márquez tenía una ventaja aerodinámica injusta. Su moto, según él, cortaba el viento de forma distinta, con la solemnidad de quien explica la teoría de la relatividad. Lo que no explicó fue por qué nadie más en Ducati lograba lo mismo. Los mecánicos de otros equipos se refugiaron en el argumento de los neumáticos. Michelin debería revisar los compuestos, murmuró uno, ignorando que Marc usó los mismos que todos. Era como culpar al fabricante de balones porque Messi marcaba más goles. Pero cuando no hay argumentos, cualquier teoría sirve. La prensa italiana, una pieza clave en la operación Toscana, tuvo que hacer malabares para justificar por qué sus filtraciones eran más falsas que un euro de madera. Algunos periodistas incluso insinuaron que Marc fingió debilidad toda la semana para sorprender el domingo, una teoría más propia de una novela de espías. El estratega, ese personaje misterioso detrás de todo, rompió su silencio en una entrevista menor. Marc Márquez trasciende las reglas normales del motociclismo, declaró con aires de iluminado. Era una forma pomposa de decir que habían fracasado. Los tifosi más radicales, que consideraban la victoria de Marc como una ofensa personal, acabaron tragando su orgullo. Uno llegó a confesar: este tío no es normal. Pilota como si tuviera un pacto con el diablo. Uno que entiende de motores. Marc, tranquilo en su rueda de prensa, dijo con su ironía habitual: me han recordado por qué me gusta competir. Su manera elegante de decir que ninguna conspiración vale frente al talento puro. El PADC quedó en silencio. No por falta de palabras, sino porque todo había quedado dicho sobre el asfalto de Mugello. Los conspiradores se dispersaron como vampiros al amanecer, sabiendo que acababan de presenciar algo histórico. El día que intentaron sabotear a Marc Márquez, y él respondió con una lección de humildad a 350 km/h. Los días posteriores a Mugello fueron como ese instante de calma tras una tormenta. El PADC de MotoGP, normalmente bullicioso, cayó en un silencio cargado de respeto. Marc no solo se fue como líder del campeonato, sino como algo más grande, una leyenda viviente. Un tipo de deportista que aparece una vez por generación para recordarnos por qué amamos el deporte. Los medios internacionales lo bautizaron como el efecto Mugello, un piloto que no solo resistió una campaña de sabotaje, sino que la convirtió en gasolina para rendir al máximo nivel. Las portadas hablaron del gladiador invencible, del emperador de dos ruedas, del fenómeno que desafía la física. Dentro del PADC, las consecuencias fueron claras. Honda anunció una reestructuración. Yamaha, tras años de excusas, admitió que ya era hora de trabajar en serio. Los pilotos implicados en la operación prefirieron callar o fingir una repentina fe en la competición limpia. La afición italiana, que comenzó el fin de semana abucheando, terminó ovacionando a Marc. Fue un homenaje espontáneo, universal. Las redes sociales explotaron con memes, vídeos y análisis técnicos. El mundo redescubría a Marc como un maestro del motociclismo. Pero quizás la lección más importante fue que el verdadero talento no se puede sabotear. Que cuando alguien está destinado a ser una leyenda, todos los obstáculos solo sirven para hacerla más brillante. Marc convirtió la operación de sabotaje en su obra maestra, y aquí cerramos el libro de la Operación Toscana. Si esto fuera Hollywood, Marc se alejaría montado en su Ducati con música épica de fondo. Pero la vida real es más salvaje. Marc se fue con una victoria más, y la confirmación de que sigue siendo el rival más temido cuando lo cabrean. En lugar de debilitarlo, despertaron al león de Cervera. Intentaron apagarlo con gasolina. Y fallaron. La temporada, que ya era un paseo triunfal, se volvió épica. Las estadísticas lo confirman, pero lo importante no son los números.
Lo importante es que Márquez demostró que hay deportistas que trascienden su deporte para convertirse en algo que roza lo sobrenatural.